Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida al famosísimo episodio quincenal de Renglones Luminiscentes. Ya la semana antepasada rescatamos, después del hermoso bache de Cannes, en donde no tuvimos episodios de Renglones Luminiscentes, rescatamos nuestro programa quincenal, y ahora en esta etapa veraniega de nuestro programa tenemos de verdad, pues es que lo digo siempre, pero creo, Saraí, sí tenemos invitadas de lujo siempre en este programa. No quiero demeritar ni a las invitadas ni a los invitados de los otros episodios, de los otros programas, pero sí estamos como muy cobijados en Renglones, ¿no? Sí, es como hola a todos, es como Hola. Un programa boutique. Es el programa boutique de Cine Garage, y pues bueno, ya escucharon a Saraí Campech, que es la copiloto de este programa, pero en realidad es la dueña, porque ella lo diseñó, ella fue la de la idea. Yo nada más vengo a presentar a la gente. Entonces, Saraí, bienvenida nuevamente. Vamos a hablar de un libro que me interesó desde que vi la nota publicada en El País. Platicaba ahora con Ana Rosas Mantecón, a la cual ahora le damos la bienvenida, que Gracias desde que vi la nota dije, creo que ese libro nos interesa más de lo que creemos. Es ahí donde yo resumiría la idea de este episodio. Nos interesa más de lo que creemos, en consecuencia hay que conocerlo para ir, leerlo y después discutirlo. Entonces nos dimos a la tarea, Saraí se dio a la tarea de contactar a Ana Rosas Mantecón, autora de Ir al Cine, editado por Gedisa, para poder tener esta conversación hoy contigo, Ana. Bienvenida, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y la molestia de venir a la zona de guerra que hoy es la Condesa. Están las calles todas abiertas. Sí, es. Sufriste un poquito. Estacionarse es una hazaña. Pero ya estás aquí, bienvenida, muchísimas gracias. No, encantada, es un placer. Ir al cine, Ana. Bueno, Ana, les doy el contexto. Ana es una investigadora conocida y reconocida y profesora de la UAM, una de las universidades más valiosas del continente, creo yo, del mundo. Yo le tengo mucho respeto a la UAM. Desgraciadamente nunca pude estudiar ahí, pero le tengo muchísimo respeto y muchísimo cariño. Además, es doctora, corrígeme si estoy mal, en antropología, con una especialización en consumo cultural. Ahí podríamos resumir tu gigantesco currículum, ¿verdad? Ahí podemos dejarlo. Ella es la escritora, la autora de este libro Ir al Cine, que en pocas palabras estudia y describe, creo también, los hábitos de los espectadores a la hora de ver películas, no necesariamente de estar en la sala de cine. ¿Voy bien? Sí, bueno, la idea principal del libro es acercarse a la experiencia cinematográfica desde un lugar completamente distinto al que domina si uno va a una librería y se acerca al stand, a los estantes donde se ofrecen libros que se acercan a la historia del cine, uno lo que puede mirar es que los libros que básicamente lo hacen a partir de analizar a los actores, a los directores, a la industria cinematográfica en su conjunto, pero podemos contar con los dedos de una mano los que miran del otro lado de la pantalla. Uh-huh. Este libro en realidad se asoma desde a ese otro lado y busca explorar el papel que juegan en el fenómeno cinematográfico los espacios de exhibición y los públicos de cine. Es un recorrido que transita por más de un siglo, se acerca a pensar a explorar cómo fue cambiando el ir al cine. O sea, ir al cine no es una práctica que haya tenido a lo largo de su historia un perfil similar. Claro. Ir al cine es algo muy distinto, de acuerdo a épocas distintas y de acuerdo a espacios distintos. Se ha ido transformando. Se ha ido transformando. Yo creo que, me gusta mucho que hablaras inicialmente de Cannes, uh-huh, porque justamente ahí surgió una discusión
que está en el centro de lo que este libro mira, que es qué es el cine y qué es el espectador de cine. El cinéfilo es solamente el que se va y se sienta en una sala y mira una película ahí, o también el cinéfilo es el que en su celular, mientras va por el metro, mira una película, o el que la compra pirata en una esquina y la ve junto a su familia mientras hacen la cena, mientras conversan, la para, la regresa, la vuelve a ver. ¿Qué es el cinéfilo? Creo que el centro está en eso, el pensar cómo no hay una sola forma legítima, ¿no? o única de ver películas, sino la experiencia cinematográfica se ha expandido enormemente. Entonces el libro empieza, digamos, con el origen propio del cine, ¿no? Las primeras formas en que se experimentaban las películas. No está necesariamente enfocado, aunque toca el tema, y ahora con lo de Cannes y con lo de Netflix y todo aquello, pues bueno, me imagino que habrá un empujoncito de publicidad para el libro. No está centrado solo en lo contemporáneo. No es una lista de cómo estamos viendo las películas ahora, es en realidad un recorrido histórico. Sí, el libro empezó originalmente como proyecto, tratando de aportar otras claves para entender la época de oro, que generalmente se ha explicado a partir, bueno, del boom creativo que se dio en esas décadas, ¿no? Y poco se ha trabajado que también fue el boom de los públicos. Exacto. Nunca ha habido esa diversidad de espectadores que se acercaran a las salas. Por otra parte, el ir al cine estaba en el centro de la cotidianidad de los urbanitas de esa época, y al mismo tiempo fue también la época de oro de las salas. Había una diversidad también enorme de espacios en los que los públicos disfrutaban de la experiencia cinematográfica, y yo descubrí que también fue la época de oro de la Ciudad de México. Entonces quise explorar cómo se conectaban estas dimensiones, y bueno, fue increíble cómo hay muchas pistas para entender cómo ir al cine fue también una forma de estar en el espacio público, una forma en donde Monsiváis habló, tuvo una enorme habilidad para intuir, pero bueno, no solo Monsiváis, el libro echa mano también de la mirada de escritores. Ibargüengoitia, por ejemplo, claro, fue también un escritor que miró agudamente la clave que estaba en ir al cine y lo que significaba para la ciudad, para la cotidianidad, ¿no? El libro empieza con un epígrafe que quisiera leerles. Adelante, adelante. Decía Jorge Ibargüengoitia: creíamos que perdíamos el tiempo, y sin embargo el cine y las idas al IDEM son para los de mi generación el único nexo, la memoria común, la división de clases y la fuente de ilustración más poderosa que tuvimos. De alguna manera el libro explora antropológicamente esta idea, ¿no? De qué manera ir al cine, bueno, es mucho más que una experiencia de entretenimiento. Es más que pagar el boleto y sentarte en la butaca, ¿no? Mucho más, ¿no? Y bueno, después de ver cómo se armaba de una manera fascinante esta trama entre ir al cine, estar en el espacio público y la historia de los espacios de exhibición, los grandes palacios cinematográficos, las salas de barrio, posteriormente, bueno, los autocinemas y tantos otros espacios donde se sigue disfrutando la experiencia cinematográfica. El libro yo me planteé explorar cómo comienza la historia del ser público de cine, cómo se construye el rol de público. Y bueno, una vez más es fascinante ver también cómo se conecta con las formas de estar juntos en el espacio público. El cine llega en un momento en el que hay lógicas distintas que están en pugna de cómo estar juntos en el espacio público, y lo que yo exploro es cómo esas formas de estar juntos se articulan también con el pacto cinematográfico que propone el cinematógrafo a sus espectadores. Les doy unos ejemplos. El cinematógrafo les propone que se sienten en silencio, que miren atentamente una pantalla y que se sienten junto a otros que no conocen.
es fascinante porque ahora nos parece, bueno, ahora no, porque ciertamente el silencio es algo que no se da, ¿no? Sí. Mucho en las salas, pero tiene eso su historia. Pero en ese momento, finales del siglo XIX, los públicos estaban acostumbrados en el teatro, en las tandas, en muchos espacios, a moverse por el espacio mientras los actores o mientras los cómicos o mientras el espectáculo se desarrollaba, estaban acostumbrados a interactuar. Tenían un enorme poder para hacer que un actor repitiera los diálogos que les habían gustado. O que se bajara. O que se bajara si no contestaba, con la agilidad de... El albur era un mecanismo de diálogo que era muy importante en esa época. Y bueno, hay muchos elementos. La primera gran crisis de esos primeros momentos de exhibición se da por la resistencia, por ejemplo, de algunos públicos a sentarse junto a otros que no conocen y junto a otros que notoriamente son de sectores populares. Entonces, hay ahí un fenómeno que es fascinante, que es justamente como, así como en la ciudad el urbanita aprende a convivir con otros anónimos, así el cine les proponía originalmente, bueno, que aprendieran a convivir en la diversidad. Ana, nada más para luego son palabras que a la gente le espantan y lo comprendo, ¿no? Porque digo, a mí en algún momento esas palabras me imponían. Este acercamiento antropológico, me gustaría que le explicaras a la gente cómo se da, o sea, qué es lo antropológico del libro para que no digan, va a estar lleno de palabras que no voy a entender, de sí, no, y de términos que nunca voy a alcanzar a redondear. La antropología es justo todo lo contrario. Todo lo contrario, porque lo que hace la antropología es justamente, bueno, es un libro que es antropológico en el sentido de que se acerca a cómo fueron cambiando las prácticas, cómo fue cambiando el ir al cine y la manera en la que lo vivieron, en la que lo experimentaron distintos sectores. No lo vivieron de la misma forma los públicos, por ejemplo, de el cine de Hollywood o los públicos populares en la frontera a cómo lo vivieron los públicos del cine de arte, ¿no? Que tienen formas de experimentar el cine muy distintas. El libro explora esos sentidos distintos, pero es una historia fascinante, yo podría decir incluso apasionante, cómo fue cambiando ese rol de público o esos roles de público y cómo se fueron dándole el libro traza todas las resistencias, todas las formas de negociación cuando cuando se dan las primeras formas, por ejemplo, de legislación para estos nacientes espacios, se le pedía a los nacientes exhibidores que atornillaran las sillas al piso. ¿Por qué? Porque los públicos se resistían a tener un rol de simples espectadores. ¿Qué hacían si una vista, que es como se le llamaba a las primeras, ¿no? A las proyecciones. Proyecciones, ¿qué hacían si una vista era muy corta o no se las repetían? Lanzaban la vasilla contra el proyector. ¿De qué nos habla eso? Bueno, de públicos que se resisten a jugar un rol que es el que les propone a no negociar el espectáculo, ¿no? ¿Qué hacían los nacientes proyeccionistas? Bueno, pasaban las películas al revés. Sabemos, por ejemplo, que bueno, el cine silente, bueno, era todo menos silente. Claro. Entonces, ¿qué hacían en Argentina? Por ejemplo, tenían que programar, bueno, el que se repitieran los tangos que se iban cantando mientras se hacían las proyecciones. Es una historia que nos habla de eso, que nos habla de resistencia, de creatividad, de humor, ¿no? Y como antropóloga, bueno, yo no me concentré exclusivamente en trazar el proceso desde una perspectiva cuantitativa, que lo hago. Trato de ir mostrando cómo fueron aumentando los públicos, cómo fueron aumentando las salas, qué pasó con su articulación al espacio urbano, sino también me preocupo mucho por entender cómo lo fueron viviendo. Y entonces hice más de 50 entrevistas que fui mostrando, bueno, bisabuelos, abuelos, hijos y nietos, cómo fue cambiando el ir al cine
en su experiencia cotidiana. Y si hay algo que para mí quedó claro es que el ir al cine no es una experiencia cualquiera en la vida de los entrevistados. Todos tienen una historia significativa que contar en torno a la primera película que vieron, en torno a las idas con los abuelos, con los padres, en torno, por ejemplo, a lo que significó el ir al cine como una práctica que permitió irse formando como adolescente, irse autonomizando de la tutela familiar y explorar la ciudad a partir del pretexto de ir a buscar una película de ficheras, por ejemplo, y empezar a ver un seno, ¿no? Es una historia que creo que por eso es que los escritores voltearon a verla, porque nos habla de quiénes somos, de cómo hemos venido cambiando, de nuestras propias historias, de la manera en la que fuimos construyendo nuestras relaciones de pareja, nuestros roles como padres. Creo que esto se acerca mucho a ver esa historia de cómo hemos venido cambiando nosotros mismos. Uh-huh. A mí me viene a la mente 3 ideas. Una, cuando hablabas, por ejemplo, de este boom que había en el cine y los públicos que se desbordaban, porque además hablar, por ejemplo, de los estrenos, ni siquiera era premier de que viniera el actor, ¿no? Como ahora que viene y presenta el super blockbuster, sino era nada más el estreno, ¿no? De como ahora que dices, el viernes era la estrena, primera noche, sí. y que eran noches de gala. En estos cines, ¿no? El cine ópera, el Cosmos, el Roble. Que la gente era, me voy a vestir para la ocasión porque voy a ir al estreno de esta película. Era todo un fenómeno. Entonces, que estén haciendo esta mirada, pero hacia atrás, pero sin este aire melancólico, sino para decir, vamos a desentrañar qué está pasando ahí, porque algo de lo que se hablaba en esta polémica que hubo en torno a la película Okja y la otra de que va a salir en Netflix, era esto, ¿no? Que decían, o sea, la magia del cine es comunitario, ¿no? Entonces tenemos... Es la como cuando... colectiva. Exacto, ¿no? es como cuando vas en el avión y te toca que tú vas viendo una cosa y el de al lado va viendo otra y el de al lado, o sea, y el otro está durmiendo, o sea, como que no hay una conexión, ¿no? Y aquí sabes que te estás riendo de lo mismo, que te estás angustiando o que te estás asustando, ¿no? Entre todos. Entonces eso está buenísimo. Y lo de las historias, yo creo que nosotros ya tenemos cierta edad en la que a mí me tocó esto de la permanencia voluntaria todavía. A mí también. Pues ¿no? yo he contado innumerables veces las historias de mis matinés de 3 películas. Y por claro, ir ir al cine hasta hace no mucho tiempo era un evento que duraba entre 3 y 5 horas. Sí, ¿no? sí. Mis papás se deshacían de mí los sábados en la mañana por 6 horas mínimo. Sí. Mínimo. Sí, y lo que hablabas, por ejemplo, de eran distintas etapas de la vida. Yo me acuerdo muchísimo un cine que estaba a un lado del Metro Juárez, que ahora es un estacionamiento, que era de este grupo que tenía el Palacio Chino, el Real Cinema. Uh-huh. Así un día no fui a la escuela, fui con mi papá porque íbamos a ir a comprar cosas y al final me dijo, ¿quieres ir al cine? Y yo, pues sí, vamos. Y ya nos fuimos a meter al cine y me acuerdo que nos dijo el de la sala, para la parte de arriba o la parte de abajo, ¿no? Uh-huh. Y mi papá como que se quedó así como me dice, abajo. Porque sí, o sea, la parte de arriba era para todos estos... Pagabas. Todo menos ver la película. Amorosos. Sí. ¿no? Y por lo que entiendo, Ana, el libro precisamente recoge toda esta evolución y esta transformación de la experiencia frente a la película desde el punto de vista del espectador. Claro, la magia del cine, ¿no? Y no solo es frente a la película, que desde luego lo es, sino también junto a los otros y en la ciudad. En las narraciones de las experiencias cinematográficas de los entrevistados es siempre claro que tenían que ir al cine no es solamente la relación con una película. Uh-huh. Ir al cine es una experiencia que nos permite relacionarnos con otros, que nos permite explorar la ciudad. Así como fue cambiando el ir al cine, fue también cambiando la ciudad. Claro.
Si no es que la ciudad cambió la manera de ir al cine. Van muy juntas, ¿no? Están entrelazadas en realidad, y creo que lo que hace el cine es justamente, por eso es la idea de antropología de los públicos, la ciudad y las pantallas, porque están totalmente ligadas. Yo quisiera un poco abundar en esta polémica Netflix-Cannes, porque me parece que ciertamente la experiencia cinematográfica por excelencia es la experiencia de sentarse junto a otros en una sala de cine, pero... Antes de que sigas, nada más contextualizo rapidísimo, porque habrá gente que no sepa qué fue lo que pasó. Cannes, creo que por segundo año consecutivo, tuvo en su lista de películas seleccionadas a 2 que tenían estreno exclusivo en Netflix, pero que iban a tener proyección dentro del festival. Los exhibidores franceses se quejaron enormemente ante la inclusión de estas películas, 2 en particular. Okja, que es la más famosa, que además está a punto de estrenarse ya en Netflix Latinoamérica. Se quejan los exhibidores franceses porque ellos consideran una competencia desleal la inclusión de estas películas sin haberse exhibido en salas en la lista de Cannes. Y Cannes dice, es la última vez que lo hacemos, perdónennos, no volvemos a meter películas aquí que no se puedan ver en cine, justo alegando a la famosa comunión y convivencia de la gente en la sala a oscuras. Netflix dio sus razones para que pudieran seguirse incluyendo, los exhibidores dieron las suyas, la polémica sigue viva en Francia, mucha gente sigue hablando de eso, pero no se ha resuelto nada en realidad. Esa es la pequeña polémica. Perdón, Ana, ahora sigue. Me parece muy bien contextualizarlo. En realidad, ciertamente, como les decía, me parece que la experiencia de estar con otros en una sala es una experiencia inigualable, pero no podemos descontextualizarla y no podemos pensar que esa es la única experiencia cinematográfica realmente valiosa. En realidad, el cine no es solamente el cine que se hace para ser proyectado en las salas de cine, y ciertamente Netflix no es el enemigo número 1 de la exhibición en las salas de cine, ¿no? Creo que, por un lado, tenemos que reconocer que la experiencia cinematográfica se reconfiguró completamente, no recientemente, desde mediados o incluso un poquito antes de mediados del siglo XX, cuando surge la televisión. Y no podemos pensar, bueno, en esas décadas se decía, va a acabar el ir al cine, la gente va a dejar de ir al cine. La gente va a dejar de ir al cine cuando vea la comodidad de ver el cine en su casa. ¿Y qué ocurrió? Bueno, no se acabó el ir al cine. ¿Qué ocurre? Bueno, que se combina, se reorganiza la experiencia, y que eso ocurrió después en los años 80 con el video, y se fue igual expandiendo después con el internet y lo que ahora ocurre con todas las plataformas. Y yo invitaría a nuestros espectadores a que ellos mismos piensen, bueno, ¿cómo son cinéfilos? ¿Cuál es su forma particular de desarrollar su cinefilia? Y creo que el ir al cine ocupa una parte, pero es solo una parte de las muchas pantallas con las que nos relacionamos, que van incluso más allá de la relación con las películas. Si nosotros pensamos en los videojuegos pueden ser en buena medida también parte de nuestra experiencia cinematográfica, maneras distintas de experimentar con las historias, con los personajes, de relacionarnos con ellos, ¿no? Eso por una parte. Creo que no podemos pensar que la única experiencia válida sea, si vemos, por ejemplo, la posibilidad ahora bastante común de llegar a una sala y que varios en la sala contesten el teléfono, tengan sus celulares encendidos. Bueno, si yo veo una película a solas en mi casa, es posible que con la calidad que hay ahora ahí, con el silencio en realidad se logre mucho más, no en una sala, ¿no? Entonces, creo que no podemos ser puristas, ¿no? Para pensar que eso es la experiencia cinematográfica. Sí, además pensar, por ejemplo, este gran tema de la piratería, ¿no? Y conocemos a muchos amigos, colegas que han encontrado lugares maravillosos en Tepito, el que está fuera de la Cineteca, ¿no? Que son verdaderos curadores de cine, que han encontrado cualquier cantidad de películas que no
tienes a la mano en estos espacios donde supuestamente tienes que vivir la experiencia del cine. Entonces, ¿qué haces ante eso? Y ¿no? además, bueno, si consideramos, bueno, se reorganiza la exhibición a finales del siglo XX a nivel mundial, pero se reorganiza con un modelo distinto. Ir al cine, por ejemplo, ¿qué le ocurre a alguien que quiere ver una película mexicana en México? Uh-huh. Bueno, es una larga carrera de obstáculos los que hay que salvar para lograr ver una película. Tanto del que hizo la película como de quien quiere verla. Claro, porque se reorganiza. México tiene, gracias a esa reorganización de la exhibición, el 4º lugar a nivel mundial en términos de infraestructura. Uh-huh. Tiene también el 4º lugar a nivel mundial en el tamaño del mercado. Uh-huh. Pero si vemos dónde están esas salas de cine, en realidad están concentradas en las capitales de los estados y están concentradas en los centros comerciales de las capitales de esos estados. Ajá. O vinculadas a esos centros comerciales. Algunas no están dentro del centro, pero sí vinculadas a esa experiencia de consumo. ¿Qué ocurre entonces? Que cuando se les pregunta en la encuesta nacional de prácticas y consumos culturales a la gente en todo el país, ¿usted va al cine? Los que contestan que no, cuando se les pregunta por qué no, una de las principales razones es porque yo no tengo cerca una sala. Me queda lejos. De cine. Geográficamente es una barrera. Uh-huh. Hay también una barrera económica. Claro, que es lo que yo te iba a preguntar. ¿Qué tanto influye la pésima distribución de los ingresos que tiene un país como México? La proporción de lo que implica un salario mínimo frente a un boleto. En realidad, un padre que gana 2 o 3 salarios mínimos, es muy difícil que lleve a sus hijos, o un joven que tiene un trabajo intermitente, que consigue un proyecto, después acaba, que puede ser, bueno, la cotidianidad de nuestros radioescuchas. Bueno, ¿con qué posibilidades cuenta de ir al cine? Uh-huh. Yo comparaba con jóvenes, entrevistados míos que fueron jóvenes en los años 60, 70, 80, y las posibilidades que tenían de ir al cine con sus trabajos en realidad eran infinitamente mayores. Claro. Cuando uno ve quiénes han vuelto al cine, en realidad es aproximadamente un 30% de la población de este país. El otro 70% se queda sin poder vivir la experiencia de ir a una sala. Uh-huh. Para eso es que entonces me parece que no podemos pensar moralistamente el tema de la piratería, porque responde a una realidad de exclusión, ¿no? Justamente. Y yo creo que también es importante el papel de las salas que se mantienen fuera de estos complejos comerciales, ¿no? O sea, porque ir a un centro comercial, en el camino hay tantas tentaciones, más si llevas niños, que a lo mejor el plan del cine se queda en la mitad del camino porque tu hijo te dijo que le compraras tal cosa y entonces te desajustó el presupuesto para esa película, que mejor saliendo y en el metro la compras. Uh-huh. Y terminas viendo el estreno de la semana mal grabado y todo porque no te alcanzó, ¿no? Y en estas salas chiquitas una vez, ya hace un par de años, quería ver una película y tenía yo el ritual de ir al Cinépolis Bucareli antes de que lo tomaran esta zona como de que siempre está cerrado, porque se me hacía muy práctico. Cenábamos en el Café La Habana. Qué maravilla. Y nos íbamos al Cinépolis Bucareli, que no tenías que cruzar centro comercial, nada, llegas directo. Y entonces una vez estábamos ahí, Cachorra y yo, y una familia estaba en la fila de abajo. Y en lo que estaban estos 15 minutos de anuncios, empezamos a escuchar, ¿quién trae el jamón? La mayonesa la trajeron. O sea, estaban preparando Es la historia de ir al cine. Los públicos en los años 30, 40, 50 me narran eso, que no era que llevaran las tortas, sino que las preparaban ahí. Claro, no es lo mismo tener una torta de hace 2 horas que una recién hecha. Eso lo sabe cualquiera. Déjame hacer la pausa de este episodio, Ana, y volvemos pues con más preguntas y más detalles de tu libro que o sea, ya desde ahora suena realmente fascinante. Entonces, hacemos la pausa y venimos rapidísimamente.
A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra. Necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos ha afectado. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Nunca se cruza el mismo puente dos veces. No se vale trabar. Con Andrés Boludo Durán y Armando Razo. Nuevo episodio todos los martes a la 1 p.m. Puentes.ml. Muy bien, estamos de regreso. Un apunte nada más. Había yo mencionado a Geriza como la editora del libro, lo es, pero trabajaron coeditándolo con la UAM, a la cual ya le mostré mis respetos y lo vuelvo a hacer aquí. Los quiero mucho, chavos de la UAM, ustedes lo saben. Ana, me apasionan dos cosas del libro. Primero, conocer los resultados. Lo voy a leer más de una vez, te lo digo desde ahora, pero me gustarían detalles de la investigación. Has hablado de entrevistas, has hablado de haber platicado con gente, familias, bisabuelos, abuelos, padres, hijos de la misma familia para conocer cómo se han transformado sus idas al cine o su acercamiento o su ejercicio de la cinefilia. Detállanos un poquito más de eso, a quién te acercaste en particular y después en dónde más se nutrió la investigación, porque sí, creo que fuentes hay muchas, pero hay que saber pulirlas también, hay que saber de cuáles tirar más y de cuáles tirar menos. ¿Cuánto tiempo llevó esa investigación? Eso creo que nos va a dar todavía una dimensión más profunda del libro. Sí, bueno, al ser una investigación que recorre más de un siglo, en realidad era prácticamente imposible que una sola investigadora diera cuenta de todo ese proceso, porque además me fijo no solo en los públicos y las salas, sino busco la manera de ir entendiéndolos en su contexto urbano. Es un libro que es una ventana a través de la cual yo me asomo a la Ciudad de México y a la historia de la Ciudad de México, cómo fue cambiando a lo largo también de ese siglo. Es un libro que entonces echa mano de entrevistas, pero echa mano también de muchas investigaciones que se han ido haciendo sobre periodos específicos. En México, la investigación cinematográfica es una investigación muy viva, es una investigación muy diversa, pero en general es muy especializada tanto en temáticas específicas o en épocas específicas. Entonces, lo que encontrarán los lectores es también una mirada a estas muchas investigaciones. Hay fuentes, además, que hay investigadores que se han preocupado por recopilar
las fuentes de un periodo, el periodo silente, por ejemplo. Hay libros que fueron retomando lo que se publicaba en revistas, lo que se publicaba en anuarios, y que facilitan mucho el recorrido a los que no hemos ido a quemarnos las pestañas en los archivos. Yo hice trabajo de archivo, pero muy pronto me di cuenta, que varias de estas fuentes estaban ya formaban parte de publicaciones. Entonces, no quisiera de ninguna manera adjudicarme el crédito de todo ese recorrido. Ustedes verán, investigadores que son, cuyos hallazgos son retomados, pero son retomados en función del hilo, que sí es un hilo propio. No hay un libro en México que de esta manera se acerque a mirar del otro lado de la pantalla a lo largo de este periodo tan largo, que en realidad mi intención fue dar cuenta de cómo se fue transformando el ir al cine. El objetivo es también suscitar nuevas investigaciones que después, se acerquen ya de una manera tal vez mucho más profunda. Mi intención fue dar cuenta del proceso, ¿no? Y de contar la historia, este conjunto de historias que también la misma historia de la Ciudad de México es fascinante cuando se mira desde el lado de las salas de cine. No podemos narrar la historia de la ciudad sin narrar la historia de las salas, por ejemplo, la historia de sus salas. Ustedes mismos van contando, de salas específicas, pero que van cambiando junto con los entornos de los cuales forman parte. Yo muestro solamente algunas ideas para no abrumarlos con cifras. Cuando surgen las salas de cine, había venido en el país, que surgen a finales del siglo XIX, había venido ya dándose desde unas décadas antes un proceso que transformó radicalmente la ciudad, que es un proceso de desacralización del espacio público. La Ciudad de México fue durante varios siglos un espacio bastante contenido, que no creció, si uno va viendo a lo largo de, desde que surge la Ciudad de México, ¿no? Sobre las ruinas de México Tenochtitlan, ¿no? Y que se va desarrollando. En realidad, la ciudad creció relativamente poco, porque buena parte de las tierras urbanas estaban en manos de la iglesia y estaban en manos de comunidades indígenas. Y lo que quedaba eran pantanos, además, ¿no? Sí, entonces, si nosotros nos acercamos a cómo fue cambiando el espacio urbano, lo que vemos es que parte de este proceso de desacralización del espacio urbano, de cambiar los nombres de las calles, que eran todos de santos y de figuras religiosas, de cambiar las plazas, de ir construyendo un espacio laico. Los cines de alguna manera forman parte de esta desacralización, y es fascinante cómo, por ejemplo, el cambio de las denominaciones de las salas. Hubo salas que en un inicio, incluso salas que se construyeron dentro de iglesias, o sea, que cambiaron, ¿no? Y uno va viendo el cine, por ejemplo, San Juan de Letrán, que después cambió, no recuerdo ahora específicamente el nombre, pero fueron desacralizándose y pasando a nombres primero que eran nombres laicos y después a nombres que formaban parte de la nueva sacralidad que fueron construyendo las salas y que hacían referencia a la monumentalidad de los espacios. El cine Princesa, el cine Rex, el cine... El propio ópera, ¿no? Claro, y que uno puede ir viendo cómo estos nombres van dando cuenta, y las primeras narraciones sobre las salas hablan de las catedrales de la experiencia cinematográfica, porque todavía está en el imaginario social que referirse a estos grandes espacios había que hacerlo con estos referentes sagrados, ¿no? Claro. Entonces, eran lugares maravillosos. Eran lugares y además padrísimos. Tenían una visibilidad urbana. Si uno ve las fotografías, yo hice un trabajo de archivo en el Archivo General de la Nación, en la Fototeca de Lina. Si uno ve cómo fueron cambiando, uno ve el espacio
que ocupaban las marquesinas, el espacio que ocupaba la publicidad. El lobby, o sea, había un lobby, ahora no hay lobbies enorme, en los cines. Porque la forma en la que convocaban, las maneras de estar juntos incluyen un intermedio. Si uno ve las fotografías, había en estos espacios comunes salas, ¿no? Sillones como con una mesita, o sea, que esperaban que la gente se sentara, conviviera en el lugar, ¿no? La rampa debajo de la pantalla para cuando íbamos los niños. No, sí. El intermedio era para que corrieras y te dejaras caer, ¿no? Claro, son formas distintas de las que nos habla este espacio. No. ¿Qué fue haciendo? Bueno, fueron cambiando de tal manera que a mí me llamó muchísimo la atención en entrevistando a públicos de la zona conurbada, que me contaban que era tal el peso simbólico de la sala que ya había cerrado, que se citaban en la actualidad y nos vemos en el cine tal, cuando ahí ya no había ningún cine, ahora había una iglesia de estas nuevas denominaciones, ¿no? Un supermercado, ¿no? Un estacionamiento, pero quedaba todavía en el imaginario el nombre del cine que ya no existía, ¿no? Y ¿qué ocurre ahora? Bueno, que muchos de estos cines que dejaron de ser cines, bueno, son ahora iglesias, justamente montándose sobre ese peso, sobre esa dimensión simbólica. Sobre ese espacio, ¿no? De las salas, ¿no? ¿Qué ocurre? Del lugar sagrado. Del lugar sagrado, sí. ¿Qué ocurre ahora con las nuevas salas? Bueno, que perdieron esa presencia urbana. Eso no significa que no puedan volver a ser espacios para estar juntos. Me parece que justamente, y bueno, aquí quisiera añadir un nuevo elemento. A mí me preocupa no solamente entender la historia de las salas y la historia de los públicos, sino también la historia de las políticas públicas que a lo largo de este siglo han buscado incidir en el consumo cinematográfico. Entonces, creo que pensar el cine desde estas otras dimensiones nos lleva a ver estos otros fenómenos que también pueden ser objeto de políticas públicas. Políticas, por ejemplo, si uno ve las primeras políticas cinematográficas, desde el principio había una preocupación por el peso que iba tomando Hollywood y el lugar que iban ocupando, las imágenes denigrantes que ofrecían sobre los mexicanos, sobre los alemanes, sobre los japoneses, ¿no? Estos malos, estereotipados, simplificados, y que había en las distintas naciones una preocupación por el poder que esas imágenes iban a tener sobre sus espectadores. Ok, entonces el libro también nos puede entregar, si me acerco a él de esa forma, un poco la idea de cómo la industria de la exhibición, hablando de las salas de cine, ha ido transformando, remoldeando a la gente que vamos a los cines. Hablabas tú y hablábamos antes de estos grandes cines, ¿no? De los grandes espacios. A mí todavía me tocó vivir al cine latino, por ejemplo. Había arquitectos detrás de esos cines, había arquitectos famosos diseñando esos espacios para lo que nos contabas. Aquí la gente va a estar viendo la película, necesitan este espacio, este aire y esta sonoridad. Ahora los arquitectos simplemente dividen en 10 un espacio de tantos por tantos y el patrón es diferente. Y eso a mí me habla de que el exhibidor ve al espectador de una forma completamente diferente. También podemos ver esa evolución en el libro. Ir al cine es en la actualidad parte de un conjunto de experiencias de consumo que están justamente, así como uno va a ver una película, bueno, después puede ir a comer algo o antes puede vitrinear o comprar algo, ¿no? Si en el centro comercial se vuelve una experiencia que es una experiencia que está articulada a una práctica mucho más mecanizada, mercantil. Sin embargo, a mí algo que me parece importante es que lo he escuchado mucho, una mirada despectiva hacia el ir al cine en una sala que está dentro de un centro comercial. Y hay algo que a mí me sorprendió en las entrevistas, y es cómo muchas familias tienen una relación con su centro comercial cercano, una relación como la que las familias tenían con la sala de barrio en los años 40 y 50. Es un lugar que les es familiar. En muchas zonas, por ejemplo, de la periferia, es el único lugar, no es un espacio público, pero es un lugar público
Es el único espacio en donde no hay que saltar, no hay que saltar en la calle, es un espacio donde los niños se sienten seguros, con mayor o menor razón. Si llueve no afecta tanto. Se vuelve un espacio que, frente a la ausencia, por ejemplo, de otros espacios públicos de calidad, los espacios públicos también están muy desigualmente repartidos en nuestra ciudad. La posibilidad de disfrutar un parque, la posibilidad de disfrutar una plaza, la posibilidad de salir por el espacio y estar con otros, en realidad también está muy desigualmente distribuida, y estos espacios comerciales se vuelven ese lugar público que, con todas sus limitaciones, ofrece una experiencia también de inclusividad, una experiencia de acceso, de la que sabemos en realidad poco. Me parece que todavía estamos por explorar cómo se acercan estas familias, qué les significa, cómo significa también un espacio de, justamente, de aprender. Se habla de la pedagogía de la alteridad. Es una alteridad, en realidad, pedagogía de la alteridad es un espacio en donde aprendemos a estar con otros, ¿no? Sabemos poco todavía sobre cómo se van expandiendo. Yo inicialmente hablé de la manera en la que, a nivel nacional, las salas de cine están muy desigualmente repartidas. Sabemos que más del 90% de los municipios de este país no cuentan con una sala de cine. Esto, sin embargo, no ocurre de la misma manera en la zona metropolitana. Y ahí hay un fenómeno fascinante, porque yo podría decir que en el último lustro, o sea, apenas en los últimos 5, 6, 7 años, hemos visto cómo las salas de cine han empezado a seguirle el paso a la expansión metropolitana. Y municipios que tenían 10, 15 cines hace 20 años, ahora tienen 60. ¿Y qué implica? Eso implica que el cine volvió a seguirle la pista a la ciudad. Se está dando una rearticulación, es una rearticulación que se está dando, bueno, todavía de una manera fragmentaria por el precio. Ciertamente hay precios diferenciales, pero siguen no siendo inalcanzables. Sí. Y yo creo que hay un fenómeno ahí. Se vienen transformando también las formas de exhibición. En los últimos años hay una expansión increíble de festivales y de cineclubes por todo el país. ¿Qué hay detrás de esta expansión de festivales y cineclubes? Hay jóvenes, hay jóvenes creativos que, de una o de otra manera, muchos de ellos con un enorme esfuerzo personal, están haciendo que se expandan las posibilidades de ver cine en los pueblos, en las rancherías y también en las zonas metropolitanas. Creo que este ejército de jóvenes lo está haciendo con muchas dificultades. Pueden ser y deben ser objeto de políticas públicas de apoyo más sistemático, ¿no? Creo que parte de lo que este libro rastrea es las posibilidades que hay también para una exhibición diversificada socialmente y geográficamente, pero también diversificada en términos de el cine que se puede ver en estas pequeñas pantallas, muchas de ellas pantallas que se improvisan en espacios públicos, que se dan en escuelas, que se dan en bibliotecas. En cocheras, en muchos espacios, incluso ambulantes, sí. ¿no? Y que creo que están permitiendo que se rete el control monopólico, oligopólico que tiene Estados Unidos, y bueno, no solo Estados Unidos, sino también los grandes exhibidores. Por ahí hay un dicho que dice: todas las pantallas del multiplex llevan a la misma película, ¿no? Y ciertamente, porque uno puede ver conjuntos de 20 salas, pero en realidad en 4 o 5 de ellas se exhibe la misma película literalmente. Y en las otras se exhibe esa misma versión hollywoodense en terror, en comedia. Con otros actores. O sea, ¿qué posibilidades tenemos de acercarnos? Si nosotros reconocemos, hay más de 7,000 películas anuales que se producen a nivel mundial, y bueno, ¿qué porcentaje de ellos llega a nuestras pantallas? Un porcentaje en realidad menor. Muy pequeño. No me parece que sea algo contra Hollywood. No, yo disfruto muchas de sus películas, pero sí contra
la posibilidad de que solamente sea uno o dos tipos de cine el que disfrutemos y que toda la diversidad, por ejemplo, de cine mexicano. México está produciendo más cine que en la época de oro, pero esas películas que son muy diversas, muchas de ellas, por ejemplo, que ganan premios en Cannes, en Venecia, en muchos festivales. En los propios festivales nacionales, que debería ser como el trampolín para llegar a la semana siguiente al cine. Y sin embargo, se exhiben en muy pocos estados, la mayor parte se exhiben solo en la capital, de manera que los habitantes del resto del país no tienen, en realidad, no disfrutan del derecho de acceso a su propia cinematografía, ¿no? Y se exhiben solamente en ciertas salas y solamente en ciertos horarios, no en la época más favorable para su exhibición. Entonces, me parece que si pensamos que la diversidad es un derecho, ¿no? Ahí vemos un tema que tiene que ver también con las políticas cinematográficas. Hemos hablado poco en realidad de una pantalla que me parece ahora clave, que es justamente la de las plataformas. Que justo el villano Netflix, como se quiere ver, así le quieren decir. Lo podemos ver en esta temporada. Tenemos esta película que nos encantó, Te prometo anarquía. Claro, que acaba de entrar. Que estuvo cuánto tiempo en pantalla de cines y que mucha gente, como en otras películas, llegaban o nos comentaban de que iban al cine donde supuestamente le iban a proyectar y ya no estaba porque pues no llegó nadie a comprar un boleto, entonces es un negocio. Y Netflix está recuperando películas como Te prometo anarquía, Viento aparte, ¿no? Sí. O Filmin Latino. Filmin Latino está haciendo muy buena chamba también. Otra plataforma, sí. ¿No? Y si vemos, bueno, ahí está también. Movie también está. ¿No? Y si nosotros pensamos ahí en la anterior ceremonia de los Arieles, hubo directores que salieron a decir, bueno, hay un divorcio entre el cine mexicano y sus públicos. Este divorcio en realidad podemos nosotros documentarlo muy claramente en las salas de cine, pero no es en realidad entre el cine mexicano y sus públicos, sino entre el cine mexicano y sus exhibidores. Exactamente. En realidad, porque si miramos un poco más de cerca cómo se relacionan los públicos, porque no hay un solo claro, también son diferentes. Un solo cine mexicano. Si pensamos en distintos públicos y en distintos cines mexicanos, podemos ver, por ejemplo, que en la televisión hay películas mexicanas que han tenido un rating mayor que las películas hollywoodenses. ¿Qué pasa en las plataformas? También hay una sed por ver estas otras formas de narrar, las películas son espejos, ¿no? Que nos permiten mirarnos, que nos permiten reconocernos, que nos dan elementos para justamente intervenir sobre nuestra realidad con elementos mucho más distintos que el de la negación, porque si nos vemos en películas hollywoodenses, en realidad son estereotipos muchas veces, ¿no? Los que son espejos deformados, ¿no? Que no nos permiten reconocernos en esa diversidad. ¿Qué pasa si nosotros nos acercamos a ver estas otras pantallas? Que tal divorcio en realidad no existe. No quiero decir que no haya que dar la batalla por las salas, no, claro. Pero me parece que no hay que pensar que no nos guste el cine mexicano. Yo creo que están todos estos espectadores que se acercan a pantallas muy distintas y que justamente tenemos que reconocer, ¿no? Por eso la importancia del libro y de que el libro también sea leído, no solo por estudiantes, sino también por la gente que está haciendo cine, ¿no? Sí, yo voy a comprar una caja para mandar un par por ahí. Sí, porque también eso pasa mucho. Cuando tú estás estudiando cine, la mayoría, hay profesores que si estás en producción te dicen, ¿qué tal si tu película no se estrena en una pantalla de cine? ¿Qué tal si ese dinero que piensas invertir o conseguir para hacer una copia, te asocias con un distribuidor pirata y le dices, de cada peso de mi película, o sea, de la película que te voy a dar, o sea, me lo vas a dar, no lo vas a dar a nosotros, que la hicimos, que gastamos, y ahí te forras, ¿no? O sea, sí es como de
repensar, y que de nos hacer... permite repensar también las políticas cinematográficas, que generalmente, y que esto no ocurre solo en el cine, ocurre también en muchos otros ámbitos. Pensar que hacer política cultural es facilitar el que se produzcan más películas, el que se distribuyan más libros, el que se hagan más libros, etcétera, etcétera. No, las políticas culturales también miran y tienen que mirar cada vez más estos otros escenarios que se diversifican, no pueden ser exclusivamente cinematográficas, tenemos que pensarlas en un campo audiovisual mucho más amplio. Netflix puede ser también objeto de políticas audiovisuales, pensar cómo está la diversidad. Ahora, justamente en la discusión con Cannes, bueno, parte de la argumentación de los cineastas europeos que estaban buscando presionar, ¿no?, a Netflix, era que si uno veía la proporción que se ofrecía de cine norteamericano y de cine europeo, bueno, era desventajosa, ¿no? Bueno, hay que pensar también de qué manera los estados, ciertamente un estado solo no puede negociar, pero de qué manera, ¿qué hace Europa? Bueno, genera un espacio audiovisual europeo y busca estar en otras condiciones. Lo mismo puede ocurrir si pensamos en un espacio audiovisual latinoamericano. Claro. No es fácil, o sea, la historia del espacio audiovisual del Mercosur es una historia compleja, difícil, pero está ahí el horizonte para pensar estos espacios distintos en los que se puede pensar y pensar también en la formación de públicos. Creo que es un área que se ha trabajado muy poco y que está ahí para pensar de qué manera, así como podemos ir a la escuela y aprender ahí que la literatura es lo que es, en su diversidad, en su complejidad, en su riqueza, también pensar que el ver películas como parte del currículum de nuestras escuelas, bueno, tendría que estar en el centro de nuestra preocupación para que nuestros jóvenes se aprende cine y se disfruta del cine viéndolo. Si nosotros tenemos exclusivamente una dieta de cine veloz, ágil, con coches que se están volteando todo el tiempo, es muy probable que otras formas de narrar de entrada nos desconcierten y en general, bueno, nos aburren y nos expulsan. Es como hablar un solo idioma, ¿no? Claro, aprendemos en realidad otras formas de narrar relacionándonos con ellas. Claro. Claro, ¿y qué tanto voltea hacia el futuro el libro? En el libro están todas estas preguntas. Están todas estas preguntas y justamente tratando el último capítulo, que es el de las ventanas emergentes, se pregunta, bueno, ¿cómo podemos dar cara a todas estas otras formas? No hay una mirada nostálgica, a mí me parece que hay que dar la batalla por las alas, pero hay que reconocer que el campo de batalla se nos complejizó enormemente y también el campo del placer. Son formas, todos nosotros combinamos todas estas prácticas cinematográficas y creo que todas ellas, hay ejemplos, por ejemplo, la película Chalán fue una película maravillosa, a mí me parece una excelente película mexicana que se estrena en línea. Claro. Y que se estrena muy exitosamente. Le va muy Entonces, bien, exacto. Tenemos que películas como El Violín, fueron películas que se hicieron que no solamente se quedaron en la idea de hacer una gran película, sino que se preocuparon por pensar en los distintos públicos, cómo llegar a ellos, de qué manera. Pensar en el espectador o en los espectadores es pensar cómo construirles a las películas puentes diversos. Son puentes que los van a hacer llegar justamente a esos espectadores, que es una relación que hay que construir, no está ya dada. Hemos tendido a naturalizar la idea del público, además siempre en singular. Sí, ¿no? Siempre. No, casi nadie dice los públicos. Los públicos, como hay públicos como hay cines muy diversos, ¿no? Y que podemos, además, si hay algo que a mí me quedó claro a partir de este recorrido, es que un mismo sujeto puede tener experiencias muy distintas. Uno puede, por ejemplo, tal vez disfrutar el blockbuster con sus hijos pequeños. Lo pienso desde mi edad, ¿no? Sí, o con sus padres. O solo, y puede al mismo tiempo ver una excelente película europea en línea, y puede, o sea, uno mismo, dependiendo de el lugar, la gente, la compañía, el momento. El estado de ánimo. Hay incluso, ahora ¿no? Teorías que hablan de los omnívoros,
justamente para tratar de dar cuenta cómo no somos consumidores que solamente tengamos, que podamos ser explicados con una lógica homogénea. Cada vez más podemos disfrutar de la música clásica y al mismo tiempo ser asiduos escuchas del reggaetón, por ejemplo. Bueno, igual ocurre en el cine. Sí. Tenemos consumos diversos que justamente, bueno, si hay algo que creo que este libro suscita es el deseo de hacer investigación sobre estas nuevas formas de combinar y que hablan de cómo también ocurre, por ejemplo, con el caso de la lectura. Las encuestas sobre cuántos libros leyó usted el año pasado, ¿no? En realidad dan cuenta de una parte muy restringida de nuestras prácticas de lectura. Están mal hechas. Muchos de nosotros leemos muchísimo en Internet. De hecho, la mayoría del tiempo que estamos en pantallas estamos leyendo. Entonces, si solamente nos restringimos a ver los libros impresos leídos, en realidad ocurre lo mismo con el cine. Si solamente pensamos cuántas películas fuimos a ver a una sala, bueno, los investigadores o las encuestas se quedan con una parte pequeñita. Están perdiendo la mitad del espectro mínimo. Sí. Incluso yo creo que mucho más de la mitad. Entonces, el libro trata de acercarse justamente con esta idea antropológica de pensar los distintos escenarios, las distintas pantallas y pensar las políticas públicas que justamente a partir de renovar su mirada sobre estas experiencias se pueden renovar. Yo creo que hay muchos intentos, yo creo, no estoy diciendo, por ejemplo, IMCINE ha impulsado Filmin Latino, hay muchas formas de pensar, está también Retina Latina, como una forma de pensar, es una plataforma latinoamericana para pensar, bueno, cómo podemos construir este espacio audiovisual latinoamericano. Hay esfuerzos que se están haciendo, pero la idea es repensar esto también a la luz de la negociación que se viene del Tratado de Libre Comercio. Claro. Para justamente, bueno, jugamos ahí, creo que en el terreno cinematográfico y con desventaja y creo que ahora estaríamos en condiciones por la importancia del mercado. El tamaño que tiene solo el mercado cinematográfico de salas mexicano es mayor que el de toda América Latina junta. Entonces ahí tendríamos herramientas para pelear y para negociar mejores condiciones para nuestra cinematografía con el mismo interés que creo que no tienen nuestras autoridades hacendarias y económicas, con el que defienden nuestros jitomates, con el que defienden otras exportaciones igualmente importantes, ¿no? Sí, pero eso es lo que hay que aprender de la cinematografía francesa y por eso la pelea que estaban dando, ¿no? Porque tienen esto de la impuestos y de, sí puede entrar el cine estadounidense, pero sobre todo entra el nuestro, ¿no? Y ellos tienen que pagar un impuesto. No, y una enorme conciencia de lo que se implica en términos de mercado. Y la formación de públicos. De formación de imaginarios, de identidad, ¿no? Sí, o sea, a mí me sorprende que en la primaria tienen apreciación cinematográfica. Me parece que es justamente mirar la idea de que ser público es un rol o un conjunto de roles que se aprenden en largo tiempo. Hay un autor francés, Pierre Bourdieu, que dice además que es una práctica que se hace cuerpo. Entonces vemos su huella en el cuerpo de los espectadores, en el aprender a sentarnos, en el disfrute y que está ahí. Y creo que se hace cuerpo justamente porque es algo que es de muy lenta cocción, ¿no? Que creo que es lo más bonito de practicar la cinefilia, que se va haciendo paso a paso y cada paso dura mínimo 2 horas, ¿no? Es como muy, muy lentamente y a lo largo de muchos años. Ana, apasionante, realmente apasionante. Ya decidí que voy a comprar 2 cajas, no una. ¿Tienes algo más que agregar antes de tener que despedir este episodio? Además, por supuesto, de invitar a la gente a comprar el libro. Lo encontramos en todas las librerías. Se agotó recientemente en la Cineteca, pero bueno, esperemos lo vuelvan a surtir. La pregunta de este programa de siempre, ¿hay versión electrónica del libro?
Fíjate que no lo sé, no lo sé, voy a preguntar. Creo que sí está vigente la versión electrónica en Europa, porque eso sí lo pregunté, pero no sé, creo que es una muy buena pregunta justo el pensar el libro no solamente de carne y hueso, sino también el libro en otras posibilidades para tener acceso a él. Bueno, ¿no? pero de cualquier forma está en todas las librerías. ¿Algo más que quieras agregar, Ana? Bueno, a mí me parece que tenemos que dar la batalla por el cine. No nos podemos quedar con la idea de que ir al cine es exclusivamente una práctica de entretenimiento. Lo es. Hay enorme placer, pero es también una forma de sociabilidad. Creo que ahí está también su potencial para pensar las políticas cinematográficas vinculadas también a políticas urbanas que le apuesten a las salas de cine y no solo a las salas de cine, sino a los espacios de exhibición como formas también de restaurar el tejido social. En este momento en el que, bueno, tantas áreas de nuestro México están heridas justamente por las dificultades de convivencia, creo que el apostarle a la exhibición y a la convivencia, a lo que tienen la exhibición como lugares públicos, lugares para justamente ejercer esta urbanidad, esta forma de estar juntos y de aprender lo que significa estar juntos. Creo que ahí hay una apuesta y también para pensarlo como un derecho. Ir al cine y la experiencia cinematográfica es una experiencia que forma parte de nuestros derechos culturales. El derecho a la diversidad es un derecho por el que tenemos que pelear. Hay una organización de consumidores de cine. El hecho de que nos propinen, primero eran 10 minutos, luego 15, ahora son 20, que se extienden a veces a 25 minutos, no de cortos, que son muy placenteros, sino la mayor parte de ellos de anuncios. Bueno, habla justamente de que no tenemos conciencia de nuestros derechos. El hecho de que las salas hagan cortes, ¿no? Eso cada vez se da menos, pero todavía hasta hace muy pocos años, bueno, el intermedio para ir a comprar a la dulcería. El hecho de que cada vez más salas, y esto es ilegal en principio, ¿no?, exhiban solo la versión doblada y no la versión subtitulada. ¿No? Tenemos derecho a la diversidad de escuchas. Hay personas que por distintas razones pueden disfrutar de una película doblada, bueno, me parece muy válido, pero a los que no nos gustan las películas dobladas, bueno, tenemos el derecho de que se exhiban las dos versiones, ¿no? Creo que así es, hay una serie de dimensiones, tenemos derecho a ver cine mexicano, no solamente en la televisión, ¿no? Creo que hay que pelear porque el cine mexicano tenga espacio en nuestras salas, en los centros comerciales, eso no significa, bueno, que exclusivamente que los obliguen a ver cine mexicano. Creo que estamos hablando del derecho a la diversidad. Abrir la puerta para todos. Para todos. No abrírsela más a uno y a otros menos. A que veamos cine latinoamericano, ¿no? Hubo recientemente un ciclo de cine chileno en la Cineteca y yo estaba impactada porque son películas que fueron muy exitosas en su país, pero que no llegan al resto de América Latina, ¿no? Igual le ocurre al cine brasileño, al cine argentino, al cubano, al cine cubano, está tan cerca, al uruguayo, el cine paraguayo. No sé si vieron 7 cajas, se las recomiendo enormemente. Una película paraguaya que, bueno, no le envidia nada a las películas de Spielberg, ¿no? Pero que tiene ese sabor latino y que, bueno, que no llega, no se mueve como se mueven otros blockbusters. Claro, bueno, blockbusters. Nos habla en otro oído, digamos, ¿no? Nos susurra en un oído diferente. Todo ese tipo de cine. Ya ahorita les doy el dato. Va a haber una sala que va a pasar solamente cine latinoamericano. Y ya funciona. Ahorita les doy el dato. No lo digo ahora porque tienen que escuchar el programa del martes. Ahí lo vamos a decir todo. Ahí lo vamos a contar. Ana Rosas Mantecón, mil gracias. Un placer. Por venir a platicar sobre tu libro, Ir al Cine, editado por Gedisa y por la UAM. Mucha suerte con él, muchísimas felicidades, muchas gracias por venir. Saraí, mil gracias por estar aquí otra vez. No, hombre, y lo que siempre decimos en esta ocasión, no es un libro que nos hable de una película que está en pantalla, es un libro que nos habla de muchas películas y de todo esto que nos contabas, Ana, muchísimas gracias, y de que
no solo hay que ser públicos también o manifestarnos en redes sociales, sino cuando vayas al cine, te acerques también a la taquilla y digas, oye, ¿sabes? Quiero hablar con el gerente porque quiero ver esta película en su idioma original, subtitulada. De poco en poco... Nos tienen que hacer caso. ¿No? Y organizarnos. Sí. Creo que justamente cuando hacemos consciente que se trata de derechos, ¿no? En realidad podemos empezar a pelear por ellos y a demandarlos, ¿no? Más que pelear, a recuperarlos. Claro. ¿No? Porque son nuestros. Sí. Nos han querido quitar, pero siguen siendo nuestros. Entonces, lean el libro y después vayan al cine, y cuando se encuentren con una película que no está en el idioma original, pidan, o cuando Pídanla. no haya en un complejo de 20 salas una película mexicana, hay que pedirlo también. Hay un elemento... Dinos. Cuando pensamos en la experiencia cinematográfica, normalmente tenemos la idea de un espectador que mira, que oye y que camina hacia la sala. Creo que este es el momento también para pensar en los derechos a la experiencia cinematográfica de los que no caminan. Entonces, que las salas ofrezcan la posibilidad de rampas, ofrezcan la posibilidad de moverse por la sala a los que no pueden caminar. Lo desastroso es que cuando empezaron a hacer estos grandes multiplexes, había rampas y había lugares para las sillas de ruedas y luego se empezaron a quitar. Y bueno, parte de nuestros derechos también a pensar para los que tienen deficiencia visual. Sí. Bueno, hay infraestructuras que son infraestructuras que se pueden, a las que se puede acceder con un celular, ¿no? Pero implica que los exhibidores, y no me refiero solo a los exhibidores privados, también los exhibidores públicos, Sí. si tienen en la mira los derechos culturales de los débiles visuales, los débiles auditivos. Hay países, por ejemplo, como Colombia, que, o sea, no estoy exclusivamente hablando del primer mundo, Claro. ¿no? Que se han preocupado por pensar de qué manera se genera la infraestructura. Hay ya avances tecnológicos que permiten que un ciego tenga derecho a la experiencia cinematográfica, se la van narrando y puede escucharla, o alguien que tiene deficiencias auditivas, bueno, que pueda mirarla y a través también de estos dispositivos disfrutar de este derecho cultural. Creo que las salas se han abierto, por ejemplo, a las mamás con bebés, pero nos hace falta mucho todavía. Con ¿no? mascotas también. Claro, por pensar, diversificar nuestra mirada de estos públicos que tienen derechos y que pueden acceder gracias a que los reconozcamos, Claro. a vivir el placer del cine. Claro, pues ahí está la invitación a la lectura de este libro en particular. Lean también todo lo que quieran. Hoy estamos hablando de este. Y de nuevo, Ana Rosas Mantecón, mil gracias por esta plática. Para variar, nos hicieron la chamba, Saraí. Sí. Gracias a ustedes. Para variar, ¿algo más? Muchísimas Nada. gracias. Hasta luego a todos. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Puentes.me